la Dirección General de los Registros del Notariado, 10 años en el Ministerio de Justicia, el que representaste en la Ley de Transposición del Comercio Electrónico, la firma electrónica, 12 años delegado en el Consejo de Notariado de la Unión Europea, profesor asociado en el CEU, en la Universidad de Málaga, en la Escuela de Prácticas Jurídicas de la UNED. Contribuiste a la creación de la Cátedra de Derecho Notarial de la Universidad de Málaga. Actualmente ejerces de notario en Tarancón y bueno, podría seguir exponiendo la lista de cosas que has hecho. Seguramente los compañeros, los oyentes también ya se la saben, porque además has escrito recientemente sobre el tema que vamos a tratar, que es el notario y la firma electrónica. Y bueno, no sé, no necesitas más presentación, creo yo, ¿no? Y con todo, pues te doy la palabra. Perfecto, María. Bueno, primero, espero que se puedan conectar, se lo digo a Iván, porque dice hay gente que tiene problemas de conexión. Espero que ya puedan conectarse la gente. Bueno, en primer lugar, bueno, pues agradecer al Colegio Notarial de Cataluña, agradecer al decano, agradecerte a ti, María, que estéis aquí hoy, que, bueno, que me aceptéis en vuestro colegio para poder hablar un poquito. Es un orgullo y un honor para mí. Yo ya he estado varias veces en el colegio vuestro, sobre todo en Barcelona, dando alguna charla, etcétera. Y a las 7:30 de la tarde, los que estén conectados luego tienen muchísima ilusión. Les quiero mucho, les abrazo. A mí lo que me gustaría es hacer una intervención en directo, ¿sabes, María? A mí me gusta el directo, me gusta tener a la gente y tal. Esto online, pues bueno, es un poco más difícil. Gracias por tu presentación. Te he de decir que te has olvidado una cosa fundamental. Yo trabajé en el mundo del cine, trabajé en la película Dos hombres y un destino. Era Paul Newman y Robert Redford, los actores. Tú te estarás preguntando, María, desde tu inteligencia notarial y femenina, ¿quién era yo? Yo era el destino que voy a intentar aportar aquí. No sé si se me está viendo, etcétera. Un destino ya de 64 años, pero voy a intentar ser lo más rápido y claro posible. Algo bastante deprisa, porque sé que tenemos más o menos, bueno, 45 o 50 minutos de exposición y luego, ¿no? Si hay gente que quiere hacer preguntas, pues yo estaría encantado de hacerlas y, por supuesto, cuanta más gente haya, pues mejor. Luego repetimos otra vez la presentación por si hay gente que no se ha podido meter. Bueno, vamos a ver. El tema es el notario y las nuevas tecnologías. Realmente, bueno, pues es un tema muy amplio de poder expresar, etcétera. Llevamos muchos años en esta circunstancia en el Ministerio, Dirección General, etcétera. Lo que voy a intentar hoy ciertamente es, bueno, pues hablar de en qué situación nos encontramos y la situación sobre todo de futuro. También quisiera decir que si estamos aquí lo es por muchas personas que anteriormente colaboraron y trabajaron en estas circunstancias. No me quiero olvidar de nadie, pero no me quiero olvidar, por supuesto, del maestro Bolás, de Bonardel, de Escolano, de César Belda, de Barreiros, de mucha gente que trabajó para que aquí estuviéramos. Yo también intenté hacerlo desde hace muchos años, con el principio fundamental de que el notariado tiene que adaptarse a los tiempos, tiene que adaptarse a las realidades sociales, porque el notario es algo vivo. Pero también quiero decir como principio general, y esto lo digo siempre, es que el notario debe conservar su esencia, debe conservar sus principios fundamentales, porque si la esencia y los principios fundamentales se borran o se destruyen, entonces la figura del notario y su función notarial también desaparecerá. El notario está al servicio de la sociedad, el notario está al servicio del ciudadano, el notario es parte del Estado, por delegación de la soberanía del Estado, de la fe pública, y el notario tiene que realizar su función de una manera segura, eficaz y dando efectivamente autenticidad a sus actos. Y los medios tecnológicos son instrumentos técnicos para esa circunstancia. No estamos al servicio de las nuevas tecnologías, sino nuevas tecnologías están al servicio del notariado, del sistema jurídico latino, romano, germánico, continental. Están al servicio ciertamente del ciudadano. Y utilizaremos esas nuevas tecnologías en esas circunstancias de dotar de mayor seguridad, de la seguridad jurídica preventiva que nosotros hemos hecho. Pero no al revés, no hay que cambiar los sistemas jurídicos para adaptarlos a las nuevas tecnologías, sino que al revés,
las nuevas tecnologías deben estar al servicio del sistema jurídico. Y esto es ciertamente lo que he intentado desde hace muchísimo tiempo. Bien. Un punto fundamental es que el esquema de mi conversación va a ser fundamentalmente el siguiente. Por una parte, voy a dedicar unos breves minutos a indicar cómo las nuevas tecnologías no deben alterar la función notarial y cómo esta función notarial solamente existe por su propia esencia y naturaleza y las nuevas tecnologías están a su servicio. Yo esto lo haré con algunos textos normativos muy rápidos. Después, un minuto y medio para quitar algún entuerto que tenía la gente en el sentido de indicar o de establecer ciertamente que, bueno, pues se había creado una nueva forma documental. En definitiva, con las nuevas tecnologías, con el documento electrónico, aparecía un sistema documental distinto. Aparecía, aparte del documento público, el documento privado y una tercera categoría, el documento electrónico, con una fuerza especial. Esto voy a intentar de nuevo, es decir, que no es así y cómo lo hemos conseguido, porque realmente desde un primer momento así se hizo. Después vamos a hacer un breve repaso sobre dos aspectos que a mí me interesan, que es la matriz electrónica y, en segundo lugar, la presencia virtual o la no presencia física del notario, en qué supuestos, en qué circunstancias y cómo veo yo esta circunstancia y esta sensación y cómo veo yo el futuro y cómo nosotros como notarios debemos comportarnos en esto. Esto es un poquito lo que quiero indicaros. También daremos unos pequeños toques al nuevo reglamento de identificación electrónica que va a modificarse en algunos puntos y también, bueno, pues realmente al anteproyecto de ley digital en los servicios procesales que está ahí también como punto de partida en este punto, concretamente el anteproyecto de ley de medidas de eficiencia digital. Bien, en primer lugar, ciertamente, mucha gente indicaba, bueno, es que realmente las nuevas tecnologías hacen que el notariado desaparezca. Había algunos señores que nos decían que la muerte del notariado era total, porque como las nuevas tecnologías, el comercio electrónico y las transacciones electrónicas provenían de los países, por ejemplo, de Estados Unidos, anglosajones, etcétera, el sistema jurídico español, el sistema jurídico civil, continental, romano, germánico, iba a desaparecer totalmente. Y esto ciertamente no ha sido así, sino todo lo contrario. Creo que el sistema jurídico se ha fortalecido, que la seguridad jurídica se ha fortalecido también en el sentido de que la utilización de las nuevas tecnologías, aplicando los principios y las esencias fundamentales, así son. Os he de decir que ya la directiva de firma electrónica derogada, la ley de firma electrónica también derogada, ya hablaba de cómo el notariado tiene un apartado distinto y no debe confundirse con que las nuevas tecnologías ya han sustituido. Por ejemplo, la directiva de comercio electrónico, una directiva importante de 8 de junio del 2000, ya en su considerando 36 estaba estableciendo que los estados tienen el derecho de establecer una legislación sobre la fe pública notarial en el aspecto este. Es decir, que de alguna manera dejaba claro que esta directiva de comercio electrónico no se metía con esos aspectos notariales. También el artículo 1 establecía que del comercio electrónico las funciones notariales no se regulaban por la directiva, pero no porque el notario no pudiera participar en el comercio electrónico, sino porque no es una función, la notarial, armonizada en la Unión Europea, sino que pertenece a cada Estado y por lo tanto es cada Estado el que determina. Sí, perdona. Me comenta Javier Oñate que al mover los papeles se te oye mal. Ah, vale, y ahora se me oye mejor. Tú sigues hablando y te lo confirmo. Sí, vale, perdón, pero se me está oyendo. Ah, bueno, pues no lo sé, bueno, tampoco estoy moviendo mucho. Tampoco la escucha. ¿Eh? ¿Me oyes ahora? ¿Me oyes? Javier, ¿le oyes? Quizá es al moverme, ¿no? Un poco. Bien. ¿Se me oye? Que ahora mucho mejor, Vale, perdonar, que es que a lo mejor voy muy deprisa. Lo que voy a intentar es moverme mejor. Bien. Bueno, pues en la directiva de comercio electrónico
se decía, si hay algún problema de conexión me lo decís, por favor, es que soy un poco nervioso, se nota, ¿no? Y en la Directiva de Comercio Electrónico se decía que no se regulaba la función notarial en esta directiva porque realmente no es una función armonizada en la Unión Europea, sino que pertenece a cada uno de los estados. No significa que hubiera exclusión, sino que cada uno de los estados determinaba ciertamente ese ámbito de aplicación. Incluso, fíjate, en la validez formal de los contratos, en las propiedades, en las transformaciones, etcétera, no se aplicaba la Directiva de Firma de Comercio Electrónico, la ley del país de origen, sino la ley de situación donde se encontraban los inmuebles. Por lo tanto, había un respeto tanto a la función notarial en cuanto a la validez de los contratos y también en cuanto a los principios de inscripción en los registros. También la ley de comercio electrónico así lo decía, indicando que la función notarial en cuanto a la ley de comercio electrónico se aplicaría conforme a su legislación específica en este punto. Pero es que además, el reglamento 910-2014, 23 de julio de 2014, que es de identificación electrónica y de los servicios de confianza, en el considerando 21 ya establece que este reglamento no regula aspectos relacionados con la celebración y validez del contrato, obligaciones legales o requisitos de forma del derecho nacional, ni tampoco en relación con los registros públicos. Pero es que también el artículo 2.3 de este reglamento indica que no afecta a la celebración y validez de los contratos u otras obligaciones legales o de procedimientos de forma. Me vuelven a comentar que igual es el micrófono. Bueno, entonces quito el micrófono, ¿no? Sí. No, porque si no, no te oiremos. Sí, ¿se me oye? Ah, sí te oímos. Vale, sí, perfecto. Sí. Vale, mucho mejor así. Mucho mejor así. Hay un ruido, sí. ¿Mejor así? Mejor así. Yo desde luego sí te oigo mejor así. Vale, perfecto. Dicen vale. que sí. Vale, perfecto. Bueno, pues entonces sí. Perdona. Bueno, no sé si... Pero me habéis escuchado algo, ¿no? Sí. ¿Me habéis escuchado, no? Bueno. Sí, bien, se te oye. Vale, el considerando 21 de la directiva, lo repito por si acaso, indica que no se regulan aspectos relacionados con la celebración y validez de los contratos, ni las obligaciones legales, ni los requisitos de forma. Tampoco el artículo 2.3 indica que esta directiva no afecta a la celebración y validez de los contratos, obligaciones legales o bien procedimientos de forma. Por lo tanto, estamos viendo que tanto la Directiva de Comercio Electrónico como la Ley de Firma Electrónica, como la Ley de Comercio Electrónico, como el Reglamento de Identificación Electrónica y los servicios de confianza, están diciendo que hay un apartado en esta circunstancia y que la función notarial y la celebración de los contratos son otra circunstancia y otra manera. El artículo 46, quisiera hacer mención del Reglamento de Identificación Electrónica, indica de una manera muy suave que no se denegarán efectos jurídicos o admisibilidad como prueba a los documentos por estar en formato electrónico. Por lo menos ha dicho eso, no se meten más cosas, pero bien, nos recuerda a otras muchas circunstancias que hemos visto en cuanto a no dejar de admitir documentos porque estén en formato electrónico. Pero también hay un punto importante, en mi opinión, que es la Ley 6/2020 de 11 de noviembre de los servicios de confianza, que bueno, es una ley que complementa el Reglamento de Identificación Electrónica y donde la disposición adicional primera dice claramente en la relación de fe pública y servicios electrónicos de confianza, dice que lo dispuesto en esta ley no sustituye ni modifica las normas que regulan las funciones que competen a los funcionarios que tengan legalmente atribuidos la facultad de dar fe en los documentos en el ámbito de sus competencias. Esta disposición adicional primera nos recuerda también a la disposición adicional que establecía la ley de firma electrónica y la directiva de firma electrónica en el sentido de que se mantenía neutral en cuanto a circunstancias. Pero creo que es esencial. También aquí había una conexión con el artículo 25 de la Ley de Comercio Electrónico que fue derogado por esta ley y que en su momento he escrito que creo que es un error el haber derogado este artículo 25 sobre los terceros de confianza, donde siempre he mantenido que el tercero de confianza más importante ciertamente era
el notario con independencia de otros operadores jurídicos en ese aspecto. Como vemos, por lo tanto, no hay intromisión, las nuevas tecnologías están ahí, están al servicio y no sustituyen ni alteran esa función notarial, etc. Este punto para mí es bastante importante. Después de este punto, quisiera, bueno, pues dejar aclarado un concepto que muchas veces, maliciosamente, algunos han querido indicar. Bueno, se ha dicho que el sistema documental español había ciertamente, desaparecido como clásico y aparecía el documento público, el documento privado y después los documentos electrónicos. Y dentro de los documentos electrónicos, pues los documentos que tuvieran una firma electrónica cualificada, que era la de más alta categoría, pues eran documentos que podríamos decir casi públicos o cuasi públicos. Esto es una argumentación que desde hace muchos años he estado escuchando por algunos sectores, sin tener conocimiento claro de la circunstancia. El sistema documental español, como el sistema documental francés, como el sistema documental alemán, no ha variado por la introducción del documento electrónico, por la aparición del soporte electrónico. El soporte es el soporte simplemente, y el soporte puede ser electrónico o puede ser en soporte papel. Lo importante es el contenido. El soporte es simplemente un continente. Lo único que si lo hago en soporte papel, yo lo firmaré, ese documento con firma manuscrita, que significará esa asunción del contenido documental a mí como persona que quiero firmar ese documento. Lo que pasa es que si hay un soporte electrónico, se utiliza una firma que se llama la firma electrónica, ya veremos en qué característica, para hacer esa asunción del documento, del contenido documental. Pero no ha variado absolutamente nada. El documento será público o será privado, tanto en soporte papel como en soporte electrónico, si reúne los requisitos especiales. Será un documento público si está autorizado ciertamente por un funcionario público habilitado por la ley para autorizar documentos públicos. Sí, será documento público notarial si lo es por un notario habilitado conforme a para dar fe pública. Y será privado si reúne los requisitos de un documento privado. Y será documento público el notarial, el judicial, el administrativo o el documento por ejemplo, de las administraciones locales donde el secretario del ayuntamiento hace funciones de fedatario público y el letrado del Ministerio de Justicia lo hace en la sede judicial. Este malentendido ha querido confundir esta circunstancia y en absoluto. Por ello tuvimos que luchar en su momento y el artículo 3 de la derogada ley de firma electrónica lo quiso dejar bastante claro. Pero el artículo 3 también de la ley 6/2020 de 11 de noviembre creo que deja bastante claro el tema al indicar que los documentos electrónicos públicos, administrativos y privados tienen el valor y la eficacia jurídica que corresponda a su respectiva naturaleza, de conformidad con la legislación que le resulta aplicable. Creo que más claro agüita, y si alguien no quiere entender, que por favor vaya a una escuela de chino y diga ni hao shei shei, porque creo que está clarísimo. Lo que te está diciendo es que los documentos serán públicos o privados según la naturaleza que estos tengan conforme a los requisitos establecidos por la ley y que no importa ciertamente de una categoría a otra el soporte. Bueno, esto no obstante también el artículo 17 bis, nuestro famoso artículo 17 bis de la ley del notariado ya de la ley 24/2001, ley que todos tenemos que tener en el corazón y que por la noche debemos coger y decir, oh, ley 24/2001 de 27 de diciembre, ¿cómo te quiero? Ahí es donde se introduce el artículo 17 bis y dice que los instrumentos no perderán dicho carácter por el hecho de estar redactado en soporte electrónico y con independencia de ese soporte electrónico, informático, digital, el notario tendrá que hacer la misma función. La identidad, el juicio de capacidad, la legitimación de las partes, de que el otorgamiento se adecua a la legalidad, la voluntad debidamente informada y además gozan de la presunción de veracidad y de integridad. Tanto el contenido formal como el contenido material, el control de legalidad que realiza el notario, tanto en documento electrónico, soporte papel. Esto siempre lo repito, pero claro, hay que repetirlo porque hay gente que no lo entiende y entonces nuestra función es realmente hacerle que lo entiendan y que bueno, pues que estudien un poquito en este aspecto. Incluso el reglamento
que está de identificación electrónica que se va a modificar, bueno, en poco tiempo, también este reglamento que modifica el de identificación electrónica del 2014, pero solo en algunos aspectos, vuelve a incidir otra vez en que el reglamento no debe regular aspectos relacionados con la celebración y validez de los contratos u otras obligaciones legales. Luego el artículo 3.2, bueno, lo dice de una manera, quizá la traducción al español un poco peor, pero sigue la misma técnica de lo que habíamos dicho ciertamente anteriormente. Bien, una vez centrado este punto que creo que es esencial, me gustaría a continuación, bueno, pues acudir a algunos aspectos como son los de la matriz electrónica, los de el otorgamiento, autorización de los documentos a distancia, el anteproyecto digital, la ley de reforma de la sociedad de capital, la directiva que modifica las sociedades en el aspecto de su digitalización y alguna modificación del reglamento de identificación electrónica que, bueno, pues dentro de poco tendrá, bueno, vigor, pero que no nos afecta en absoluto para la misma. Mirad, yo creo que para hablar de la matriz electrónica, se ha discutido mucho si la matriz debe continuar siendo en soporte papel o tiene que ser en soporte electrónico ciertamente. Yo, ya lo sabéis y lo he escrito en más de una ocasión, creo que como principio general la matriz en este momento tiene que estar en soporte papel. Luego veremos en qué puntos o qué circunstancias no es posible porque realmente la legislación va a modificar. Pero por el momento yo pienso que la mayor parte de las matrices de las escrituras públicas debe estar en soporte papel. Creo que es un soporte duradero. En el soporte electrónico no hay diferencia entre original y copia, la ruptura de claves, el cambio continuo de soporte para su mantenimiento, el control del notario más en cuanto a su control del archivo, etcétera. Es decir, para mí hay argumentos más favorables para esa matriz. No obstante, habrá que adaptarse a algunos supuestos o algunas circunstancias, como luego veremos en que la matriz electrónica obligatoriamente llega en algunos supuestos, pero vamos a ver en qué supuestos. En general, desde el punto de vista del derecho europeo, voy a hacer simplemente alguna valoración. En Francia, desde hace años convive y puede haber matriz electrónica con matriz en soporte papel, puede ser alternativa perfectamente. La matriz, bueno, en soporte papel es muy habitual y la matriz en soporte electrónico se dice que es a través de una firma electrónica, etcétera. Esto ya es un punto que luego veremos. Se hace lo siguiente en algunos supuestos, cuando se quiere hacer en soporte electrónico, delante del notario, las partes, bueno, pues ven el documento, ya hay una tablet y firman digitalmente encima de esa tablet. Luego el notario crea un sobre y hace una firma electrónica con su firma electrónica cualificada de más alta calidad y se envía a un archivo central, el Ministère central. Bien, aquí no estamos a tiempo ahora, bueno, de indicar si realmente esta es una firma electrónica de las de alta definición, como digo yo, de cualificada, es una firma manuscrita, digitalizada, ciertamente que se hace delante del notario, por lo menos esa intervención. Y este es uno del aspectos, bueno, pues se está haciendo desde hace tiempo. En Italia, también alternativamente, es obligatorio la matriz electrónica en los documentos notariales que se realizan con las administraciones públicas. Y el sistema es muy parecido. Lo que pasa es que los italianos indican que, bueno, pues tienen un procedimiento más sofisticado en cuanto a la presión del lápiz, de las partes delante del sujeto, pero fundamentalmente es delante del notario, lo único que firman en una tablet. Esto realmente para mí no es una firma electrónica cualificada. Ya sabéis que hay distintos tipos de firma electrónica, la firma electrónica simple, la avanzada y la firma electrónica cualificada, que es la de más alta calidad, pero por lo menos es un intento y realmente, claro, el soporte electrónico ahí está y debe guardarse en soporte electrónico. También en Holanda existe esa matriz electrónica, en algunos supuestos en Austria, en Estonia también, pero este tema está relacionado después también con la autorización a distancia, ciertamente. Por ejemplo, en Italia no es posible para los testamentos hacer la matriz electrónica, hacerla desde el punto de vista electrónico, sino que tiene que ser en soporte papel.
Estas matrices electrónicas se envían, en el caso de Francia, a un ministerio central y desde ahí hay un archivo y después, bueno, pues pueden ser solicitadas las copias, indican que bajo el control notarial, aunque aquí el control notarial yo lo veo un poquito más difícil, pero bueno, ahí está el tema. En Holanda el teleacto, Austria, Estonia, etcétera. Bien. ¿Qué pasa con la situación actual? El anteproyecto de ley, que es de las medidas de eficiencia digital y servicio público de justicia, que aún creo que no es proyecto de ley, pero que es anteproyecto de ley, bueno, pues ha elaborado un texto que está ahí, que luego tendrá que ser estudiado, todo ello en base ya a una ley, una disposición, que se decía que el gobierno en el plazo de 9 meses tenía que establecer una serie de, bueno, actuaciones para la no presencia física en la función notarial registral. Ya veremos en qué momentos o en qué circunstancias. Y entonces, efectivamente, bueno, pues este anteproyecto tiene unas notas sobre este aspecto. ¿Qué se puede hacer? Manteniendo, en mi opinión, el soporte papel en la mayoría de los casos, bueno, pues se puede hacer un protocolo electrónico paralelo. Estoy hablando de lo que antes habíamos estudiado y también de lo que dice el anteproyecto, un protocolo electrónico paralelo como unas copias autorizadas electrónicas de la matriz y que también van a tener el carácter efectivamente de originales. Pero tendríamos el mantenimiento del soporte electrónico y después un repertorio electrónico en soporte electrónico de esa misma matriz en papel. Y sobre ese protocolo electrónico paralelo al del soporte papel, ahí es donde, bueno, pues toda la circulación de los documentos, ahí es donde toda la vida de un documento matriz puede tener plasmación. Por ejemplo, si ese documento es subsanado, si es alterado, si es un poder, si se ha revocado, etcétera. Ahí acudirían todas las notas de subsanación, de aclaración, de rectificación, etcétera. Y, bueno, pues se haría en ese protocolo paralelo electrónico, que efectivamente el notario titular o el sustituto de ese protocolo pondría esas notas, también las recibidas a través de otros notarios. Aquí la discusión es si efectivamente podría hacerse directamente a través de la sede electrónica con la conexión. Este es otro punto. O también ciertamente, bueno, pues toda la vida de esa matriz quedaría fijada en el protocolo electrónico que sería imitación electrónica del soporte papel. Incluso, por ejemplo, determinadas diligencias que hubiera que realizar en el soporte electrónico que no necesitaran la intervención de partes, bueno, pues también luego en la matriz quedarían reflejadas. Esto realmente, bueno, pues es una posibilidad de, por una parte, manejar el soporte papel como punto esencial de conservación del protocolo y por otra parte el protocolo electrónico como reflejo de esa matriz en donde todas las actuaciones posteriores ahí se iban a reflejar. Con eso, pues conseguíamos una mayor agilidad entre, bueno, las notificaciones, comunicaciones del notario, etcétera. Incluso también aquellas notificaciones que recibiéramos de las administraciones públicas que afectaran a un determinado protocolo o que afectaran a una determinada matriz, en este caso del protocolo de carácter electrónico. Esto sería una posibilidad de esa actuación. Bien, luego si quieres podemos comentar ciertamente este punto. Vale, también bueno, el acceso del ciudadano bueno, a estos protocolos y la petición de copias a través de que el notario, bueno, el sujeto, a través del portal notarial podría, con su identificación electrónica, solicitar copias. El envío de copias autorizadas electrónicas, ya veremos por qué, no solamente ya a las administraciones públicas, sino también a los particulares, a través del procedimiento, efectivamente, de esa petición. La posibilidad de emitir la copia en soporte papel, incluso dar un código seguro de verificación al sujeto
para que sepa efectivamente, bueno, pues tenga esa copia autorizada electrónica con el código de seguro de verificación, la posibilidad de que el ciudadano pueda con el código seguro de verificación establecer y controlar dónde tiene sus documentos, como también efectivamente si se quiere preparar una escritura, los documentos que estén en otro notario para poder prepararla. Es decir, que hay una serie de circunstancias que se pueden dar en ese aspecto, pero manteniendo el soporte papel, en mi opinión, humildemente creo que puede compaginarse las dos cosas. Y este proyecto del anteproyecto de ley lo está en esta orientación y en este sentido, con algunos cambios que podríamos indicar efectivamente. Luego también, por ejemplo, la posibilidad de que una persona dice, oye, pues un poder, este poder, el apoderado que haya dado el poderante el código seguro de verificación, puede acudir a la notaría, se comprueba que efectivamente que no hay revocación porque ese código seguro de verificación está en una matriz específicamente el código y también en la copia para ver si ha habido una revocación. Entonces se puede inmediatamente indicar está revocado o no está revocado. Ese código seguro de verificación lo puede tener el propio interesado o se lo puede dar al apoderado. Es decir, como vemos, pueden haber muchas posibilidades ciertamente de poder conseguir, también las copias, etcétera. Esta es una posibilidad con respecto a la matriz electrónica, teniendo el soporte papel, pero teniendo un protocolo electrónico igual. El anteproyecto lo dice de una manera que dice que las matrices de los instrumentos tendrán reflejo informático en el protocolo electrónico del libro registro de la autorización que se dejará constancia mediante diligencia en la matriz. Bien, y por supuesto ya las copias autorizadas electrónicas se podrán enviar no solamente a las autoridades, a los registradores, a los jueces, sino también a los particulares con el control efectivamente de que se encuentre legitimado, que se han identificado y que tengan efectivamente interés legítimo y según el notario, que es el controlador del protocolo, sea de uno o de otro, pueda así expedirle la copia correspondientemente. Como vemos, ciertamente, bueno, es una posibilidad. Claro, alguien me puede decir, bueno, querido Curro, pero tú que planteas lo del protocolo en soporte electrónico, ciertamente ahora va a haber algunos supuestos donde la matriz va a ser siempre electrónica o puede ser electrónica. Bien, vamos a ver estos supuestos. Y esto está muy relacionado con la intervención a distancia. He de deciros que para aquellos supuestos en que la matriz sea electrónica, por ejemplo, en aquellos supuestos de constitución de sociedades, ahora veremos en qué circunstancias, que puedan realizarse online todo el procedimiento, la matriz es electrónica, ciertamente. Entonces yo lo que propongo es que esa matriz electrónica esté efectivamente en un protocolo electrónico con los metadatos, pero se saque una copia autorizada electrónica en soporte papel y se incorpore en el número de protocolo de papel de las otras matrices. Es decir, haríamos lo contrario que lo que estamos haciendo con el protocolo electrónico en relación con el soporte papel. Esta es una de las soluciones que yo, bueno, pues también veo en este punto, en este aspecto. Bueno, realmente, ¿qué ha pasado con las matrices electrónicas y qué ha pasado con la intervención en la distancia o a distancia? ¿Qué podemos decir de esto y qué vamos a hablar? Bien, hay tres elementos importantes que han propiciado que algunos documentos puedan en el futuro, bueno, pues autorizarse a distancia entre el notario y las partes. Ahora diré mi opinión, los puntos fundamentales y cómo, bueno, tenemos que actuar en estas soluciones. Bueno, en primer lugar hay un elemento que es normativo. La Directiva 2019 de 20 de junio, que reforma otras directivas sobre utilización de herramientas y procesos digitales en ámbito de derecho de sociedades, obliga, por ejemplo, en el considerando 10º, a los estados a posibilitar la constitución online durante todo el proceso de constitución online de la escritura o del documento, en los países donde no hay escritura, de constitución de la sociedad. Debe ser posible la constitución total online.
Lo que pasa que, bueno, esta directiva dice cosas también importantes o positivas. Dice que los estados podrán establecer los controles importantes de fraude, piratería, control de identidad, de capa jurídica, el control de legalidad. Incluso dice que en aquellos países donde el control de legalidad sea adjudicado a los notarios, esta directiva no puede meterse. Bueno, bastaría menos, porque la función notarial no es una del ámbito coordinado de la Unión Europea, pero bueno, por lo menos lo está diciendo. Está diciendo también que por razones de interés público, si el notario en esa constitución online tiene dudas sobre la identidad de los sujetos, la capacidad jurídica o el poder de representación, puede indicar o puede exigir la presencia física del sujeto constitutivo que va a constituir del otorgante de la sociedad. Y los controles de los Estados miembros dicen que hay que mantenerlos ciertamente. Por lo tanto, principio, habla también del otorgamiento de la escritura, es decir, que permite perfectamente, bueno, pues los controles que cada Estado realice, las medidas de identificación, la comprobación, el nombramiento de administradores, la legalidad de los principios, etcétera, el interés público, pero no cabe la menor duda que realmente está permitiendo la constitución online, toda la constitución, desde la comparecencia de los sujetos hasta la inscripción en el registro correspondiente, online posibilitar. Ojo, esto no significa que sea el único medio, es un medio alternativo. Por supuesto que las asociaciones de sociedades pues, van a seguir igual. Lo que pasa que aquí, en este caso, la directiva impone esto. Hay un tema importante en la directiva que dice que pueden los estados reducir esta directiva a la aplicación, por ejemplo, a sociedades limitadas. En el caso español podía ser en las limitadas exclusivamente. Y que también pueden excluir esa constitución online todo el tiempo para aquellas aportaciones que no sean dinerarias. Por lo tanto, yo abogo porque la transposición en la ley de sociedades de la capital se haga únicamente para las limitadas y además que solamente cuando haya aportación dineraria. El anteproyecto de ley de medida de ciencia digital va por este sentido, en la idea de que efectivamente bueno, pues sean las sociedades limitadas y a la medida también de que sea solamente aportaciones dinerarias. También con el tema de la aportación económica, con un medio de pago utilizado en la Unión Europea por una entidad financiera, etc. Este es un tema que está ahí y entonces, bueno, pues como decía aquel, me podrá gustar más o menos, me gusta muy poco, pero ahí está el tema y estas circunstancias, entonces tenemos que buscar soluciones al mismo sin perder nuestro principio. Y además la directiva establece que podrán establecerse para esos países que quieren hacer el control de legalidad o el control de identidad tal, la figura de la videoconferencia, el audio-videoconferencia. Y esto es un poco la idea que, bueno, desde el notariado se está diciendo para esta constitución online que pueda ser a través de videoconferencia, de audio y videoconferencia, sede electrónica con los controles de seguridad totales, dotados a través efectivamente de las plataformas notariales, etcétera, para poder hacerlo. Pero realmente ya está. En este caso, si se constituye online todo, la matriz es electrónica, yo lo que haría es luego pasar a copia en soporte papel y la pondría en las matrices en soporte papel en el número correspondiente y la electrónica pues en un archivo de protocolo electrónico con los metadatos y la conservación correspondiente en ese momento. Sé que la cosa, bueno, pues es un poco así que nos puede durar más o menos, pero efectivamente es un punto. Otro punto que ha dado este despertar de la posible autorización a distancia es, como digo, la disposición final 11ª de la Ley 3/2020, que dice que se habilita la intervención telemática notarial registral con la obligación de facilitar la prestación de los servicios notariales registrales sin necesidad de presencia física. Esto decía la disposición final 11ª de esta ley del 2020. Y la pandemia pues también ha tenido ahí un elemento importante, ciertamente. Las circunstancias mentales, aunque ya sabéis que en la pandemia la función notarial siguió permanentemente, las notarías abiertas, la presencia física con controles simplemente, efectivamente, bueno, de movilidad que podía haber abierto.
Y luego también, debo decirlo, lo digo en público, esto es una red abierta, pues también ante este hilo y esta circunstancia, pues también los operadores, los operadores financieros, las entidades financieras, pues también pues han visto un poco el revuelo y han dicho, hombre, aquí hay revuelto ganancia de pescadores, aquí también es la nuestra. Es decir, que aquí todo el mundo quiere realizar su opinión, muchas veces, bueno, pues bajo su punto de vista adecuado, que no es el que considero yo desde el punto de vista de la seguridad jurídica. Bien, encuadrado este punto y encuadrado estas circunstancias, nos encaramamos ahora, ciertamente, bueno, pues a este principio de la autorización a distancia. Bueno, aquí, con todo mi cariño, se han utilizado eufemismos, porque, claro, vista la circunstancia, se ha dicho, bueno, realmente lo de la presencia o el principio de inmediación, que ya sabéis que es un principio notarial, que también describió el maestro Rodríguez Adrados, al que tanto cariño tengo, además vivía muy cerca de mi casa, y un día el maestro me dijo, querido Curro, tú estás escribiendo de firma electrónica, ¿me puedes dejar textos que tengas tal? Dios mío, le dejé eso, y bueno, claro, me dejó a la altura del betún, ciertamente, yo que había escrito tanto y él con 3 líneas, pues borró todo lo que había escrito, porque era un maestro grande, era como Julio Pons Crisman, 3 palabras de legislador y bibliotecas enteras se convierten en papel de estraza. Espero que sigáis ahí y no os hayáis dormido, por favor, los que están atrás del todo, que se acerquen un poco a mí, que también estoy solo y necesito el cariño y el calor humano, que esto de la realidad virtual ni es realidad ni es virtual. Bueno, sigo adelante. Principio de inmediación. El principio de inmediación. Bueno, se ha dicho, realmente, bueno, aunque este principio puede ser visto desde distintas visiones, realmente se está hablando de la presencia inmediata, presencia física inmediata. Bueno, vamos a ser muy claros y muy sencillos. Cuando yo hablo de presencia física, del notario es presencia física ante las partes. Puede ser un notario en Sevilla con un ordenador ante el vendedor y otro notario en Madrid con otro ordenador ante el comprador. Pero ahí están el vendedor y comprador ante 2 notarios a 700 kilómetros de distancia. Eso es presencia física de la parte. O bien la presencia física del vendedor y comprador directamente frente al notario y no solamente con un notario. Esa es la presencia física que yo he entendido siempre, la presencia del notario, ya que realmente se declara la voluntad ante él. Y en esa inmediación de presencia física directa, creo que, como decía Rodríguez Adrados, el principio de veracidad y el principio de legalidad llegan a su expresión más importante, a su impresión más grande, para evitar, bueno, posibles violencias, intimidaciones en la prestación del consentimiento, o que una persona esté drogada, esté embriagada, etcétera, etcétera, etcétera. Este principio de presencia física inmediata, no creáis que ha quedado muy bien. Claro, la ley del notariado, el reglamento notarial han sido siempre un desastre en cuanto a su enunciación, etcétera. La ley 14/2000 de 29 de diciembre, reguladora del régimen disciplinario de los notarios, dice como infracción muy grave la actuación del notario sin observar las formas y reglas de la presencia física. Es decir, la actuación del notario sin observar las formas y reglas de la presencia física. Creo que ahí nos lo dice bien. Dice el gran Rodríguez Adrado que se han pasado porque realmente la presencia es física en directo o no es presencia física. Y él mismo dice, pero no está mal porque yo entiendo que la presencia del notario tiene que ser presencia física y no presencia virtual. No presencia virtual, lo que unos llaman presencia mediata, etc. Bien. Este es el punto, como yo digo, si os parece bien, es, como diría José Mercé, el evangelio. Ahora bien, el evangelio pues también tiene sus interpretaciones, ¿verdad? Lo de los primos, hermanos, etc. Las circunstancias nos han hecho que, bueno, pues ahí está. En las sociedades, en este aspecto, pues se ha visto que pueden constituirse estas, las limitadas, yo diría solo las que sean con aportación dineraria, realmente, bueno, pues desde el punto de vista también todo online y sin la presencia física inmediata del notario, sino a través de videoconferencia, etcétera. Eso sí, es decir, siempre el notario, bueno, con los partes, pero a través de sistemas telemáticos de identificación. Bien, ante esta circunstancia, nosotros, bueno, pues tenemos que ver y tomar las posiciones adecuadas
y ver realmente qué podemos hacer con estos puntos o con estos elementos. En un primer momento, yo considero que la interpretación de esta actuación debe ser una interpretación restrictiva. Es decir, que el principio general debe ser esa presencia física. Vuelvo a decir, cuando hablo de presencia física no me hablo con eufemismo, es que todos los que entendemos con presencia física. Si yo estoy con Cindy Crawford en presencia física, es en presencia física, no estoy a través de una videoconferencia. Bueno, presencia física es la presencia inmediata, directa. Excepciones, ese principio de presencia física, tienen que ser excepciones. El principio sería la ley. Una excepción, bueno, por ley, cuando se haga la transposición, que ahí está ya, bueno, pues en esa constitución de sociedades limitadas. Yo soy partidario que únicamente sea para la constitución de limitadas y además cuando haya aportación dineraria, no en otras sociedades ni en otras circunstancias. Este sería un punto. Segundo, dejar bien claro ciertamente cuáles son esas excepciones, además de la del tema societario. En tercer lugar, el procedimiento, por supuesto, es alternativo, de tal manera que, bueno, el notario, por supuesto, puede seguir haciendo su actuación, lo que pasa que en esos supuestos excepcionales, bueno, pues puede ciertamente realizar esa aportación, esa intervención a distancia. Otro punto también que considero importante, por supuesto, que el notario en cualquier momento puede decir, señores, no hago esta autorización a distancia porque considero que los principios de identificación, capacidad, etcétera, pues no lo pueden ser. Eso está clarísimo, ciertamente. Otro punto también importante es, bueno, ¿en qué supuestos se puede dar o no se puede dar? Yo el año pasado en la conferencia de Andalucía hice en el Colegio de Andalucía, hice algunos supuestos. Ahora el anteproyecto habla de algunos tal. Hablamos actos unilaterales. ¿Por qué? Los actos unilaterales aquellos en los que no hay conflicto de intereses y en los que, bueno, pues solamente interviene una persona y puede dar. Claro, la constitución de una sociedad no es un acto unilateral porque son varios unilaterales, pero realmente, bueno, es un acto en el que todos van hacia una constitución, hacia un elemento, un fin común, y además es que no hay otro remedio, porque es que la directiva de sociedades puede permitir la constitución, puede permitirla, no obligarla, vuelvo a decir, sino puede permitirla. Y quizá los actos posteriores, bueno, pues también puedan considerarse como actos de la posibilidad de no hacerlo a distancia, porque, bueno, hay una intervención de un administrador, etcétera, unilateral. Este sería un primer punto correspondiente. Bueno, los poderes, se ha hablado de los poderes procesales, ya, bueno, los hacemos a través de nuestra comunicación, de los procuradores, los procedimientos ante la vía judicial, también por vía telemática, lo estamos haciendo ciertamente. Dicen los poderes para contratar con administraciones públicas, los poderes especiales. En ningún caso considero que los poderes generales ni los poderes preventivos, etcétera, sino, bueno, aquellos poderes que pudieran ser concretos o específicos. Revocación de poderes, también cartas de pago y cancelación de hipoteca, requerimientos de actas. Bien, bueno, esto no es nada nuevo porque realmente hasta en el reglamento notarial se indica que por razones de urgencia también a través de carta, telegrama o por teléfono puede hacer un acta. Además, el artículo 113, 14, 15 y 16 de la Ley de Medidas, Ley 24/2001, ya está viendo esta posibilidad de hacer ese requerimiento a través de una vía de carácter telemática. Bueno, las legitimaciones de firma que ahora también están tan de moda, qué pasa con las firmas electrónicas para su legitimación, arquitectos, etcétera, los requerimientos, carta de pago, estos, bueno, pues podría hacer. También podríamos pensar en las pólizas, bueno, con el principio de libre elección, etcétera, pero en ningún caso en los demás supuestos. Yo, bueno, en la última cosa que he escrito sobre este tema, bueno, pues digo claramente que hay supuestos en que nunca, en materia mercantil, ya lo he dicho, efectivamente,
la exclusión de la autorización, los poderes preventivos o los generales, excluidos el derecho de familia y sucesiones también, que además no es nada raro, porque nuestra ley de comercio electrónico, al hacer la transposición de la directiva, permitía a los estados excluir el comercio electrónico. Nosotros ponemos derecho de familia y sucesión. Además, es muy universal en casi todos. Los supuestos tampoco en la transmisión, constitución de derechos reales sobre bienes inmuebles, tampoco sobre los muebles. Lo de las pólizas podíamos pensar efectivamente. Claro, la asistencia a juntas telemáticas, el artículo 182-83 de la Ley Social de Capital lo ha permitido, incluso la asistencia telemática para las limitadas, pudiendo modificar los estatutos con una mayoría reforzada. Bueno, ahí sí que es cierto, importante que puede ser. Bueno, ahí está. Pero como esos supuestos de excepcionalidad y, por supuesto, que el notario a través de esa videoconferencia pueda cumplir con la legalidad, con el control de veracidad, con el juicio de identificación, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un aspecto importante, y no sé ya, bueno, sí, creo que me quedan 5 minutos, yo voy diciéndolo, la moderadora que me diga. Bueno, la competencia. Yo creo que aquí es un tema importantísimo, el de la competencia notarial. Porque claro, vamos a ver, si yo tengo una competencia físicamente de que no puedo salir de mi distrito, de que las personas que vienen serán en mi despacho, etcétera, bueno, tendré que poner en esta modificación, cosa que no hace el anteproyecto, establecer límites o determinar qué competencia, porque si no, no jugamos a las mismas cartas de juego. Por ejemplo, efectivamente, bueno, pues habrá que determinar la competencia en razón de situación del domicilio del sujeto, en aquellos que sean a distancia, por ejemplo, las cartas de pago o las cancelaciones de hipoteca, que puede ser lugar de donde se encuentre la finca que está hipotecada o donde esté el domicilio del deudor, etcétera. Es decir, habrá que fijar algún punto, porque si no, realmente, bueno, pues rompemos la baraja y cambiamos el reglamento notarial y todo es válido. Lo que es válido online, pues también es válido en soporte de papel. Yo creo que no. Yo creo que hay que fijar esa competencia territorial. En materia de sociedades, pues yo creo que la competencia del notario para constituir y para hacer los actos, por ejemplo, la limitada, si es que solo se limita a eso en la distancia, pues sería ciertamente el domicilio social. Imaginaros que vosotros constituís una sociedad, ciertamente, y esa sociedad, pues por cualquier circunstancia, bueno, pues los socios se reúnen en Alemania. Usted va a hacer un notario español en Alemania, etcétera. No, pues tendrá que ser notario del domicilio social. Y dice, bueno, es que puede ser una constitución transfronteriza. Muy bien, pues entonces utilice usted el lugar del domicilio como de la competencia para que el notario efectivamente haga esa constitución. Es decir, tenemos que poner un poco de límites o de portal si queremos ampliar o no, como se ha hecho en jurisdicción voluntaria, no distritos o los distritos colindantes. Pero yo creo que es fundamental, que es muy fundamental, ciertamente, que se pongan normas específicas para la competencia notarial en estas autorizaciones excepcionales a distancia, porque quiero decir que son excepcionales a distancia. Ya veremos lo que el futuro va a deparar. Las circunstancias son así, por lo tanto tendremos que concluir que tienen que ser excepcionales, que tienen que ser muy tasadas, que tienen que ser controladas, que por supuesto son alternativas, que el notario puede hacer o no hacerla dependiendo si él considera que puede cumplir bien su función notarial, y que en materia de sociedades la única imposición es que sean limitadas y el gobierno puede ampliar más. A mí en el anteproyecto aparecía en todo tipo de sociedades. Yo creo que no, yo creo que debe ser, porque en la transposición de la de capital se dice limitadas, pero luego cuando se hace la enumeración de aquellos otros actos que también pues se habla de nombramientos, otorgamientos societarios que no contengan aportación inmobiliaria o establecimiento mercantil. Hay un poco de contradicción con lo que hemos dicho antes de la directiva. Bueno, y luego en este anteproyecto de ley de eficiencia digital hay un apartado que, claro, ese habrá que quitarlo, porque dice que también serán aquellos actos y negocios que conforme a su naturaleza pueden otorgarse mediante videoconferencia previa instrucción de Dirección General de la Seguridad Jurídica. Por favor, como una instrucción de Dirección General de la Seguridad Jurídica va a decir una función como es la fe pública, como es la delegación de la soberanía del Estado a través de una instrucción? Tendrá que ser modificación legislativa, una norma de rango legal como mínimo. Pero bueno, si esto es, bueno, es por discutir mentalmente, pero quiero dejar claro que ante esta circunstancia excepcional, pues tenemos que tomar medidas excepcionales, que no tiene que ser lo normal, lo habitual, sino que en circunstancias que, bueno, la legislación así lo prevea, y yo quiero pensar que sea lo más reducido
posible, ciertamente, porque a mí me gusta más, porque yo creo que la función notarial tiene su mayor expresión, el control de legalidad, el control de veracidad, lo tiene más a través, ciertamente, de la presencia física inmediata del sujeto con las partes. ¿Qué pasa en Europa? Bueno, en Francia y en Austria se utilizó la autorización de distancia, pero fue durante el COVID, fue derecho transitorio, el decreto del 3 de abril de 2020 en Francia, o la ley del 2020-24 en Austria, ciertamente. Ahora lo que pasa es que en Austria para las limitadas sí se está haciendo, en Francia para los poderes, a los abogados y procuradores, que nosotros en parte también lo hacemos a través de la comunicación telemática. Es Estonia, ciertamente, el país. Por ejemplo, en Austria no se permitió ni en el COVID para los pactos sucesorios ni para los testamentos. Y Estonia, que en un primer momento era para la situación del COVID, de la pandemia, luego lo ha extendido ciertamente a otros documentos en general. Ahora bien, está diciendo que es alternativo, que el notario puede no hacerlo si considera que no hay control de legalidad, determina que si es soporte electrónico solo, también se haya un similar, un gemelo en el soporte de carácter, papel, etcétera, para hacerlo. Estonia en esto ha sido más, bueno, ha tenido un avance con respecto a la distancia, etcétera. ¿Qué nos va a deparar el futuro? Pues no lo sé, ciertamente. Yo lo que quiero es, en este presente, cara inmediatamente al futuro, lo que ha sido mi opinión en este aspecto, y creo que, bueno, más o menos lo he querido dejar. Simplemente os quiero decir que la modificación del proyecto de reglamento de identificación electrónica, que se va a modificar en una parte, va a crear una cartera de identidad digital europea para que los ciudadanos en esa cartera tengan un libro de atributos, un sistema de firma electrónica cualificada, etcétera. Y también hablan de un libro mayor electrónico, por primera vez, que es el blockchain, que no me da tiempo. He de decir una cosa y ya me callo. En esta autorización por videoconferencia, claro, el notario tiene que determinar la identidad y cómo se firma. La identidad, la identificación de los sujetos. Esto sería para hablar largo y tendido, ciertamente. Nosotros tenemos para la identificación el DNI electrónico, ya lo sabemos, el pasaporte electrónico, el DNI para los españoles electrónico, tiene firma y tiene también fotografía, el pasaporte no, por lo tanto, el electrónico no valdría, en mi opinión. Para los extranjeros, pues los documentos que habla del reglamento de identificación para poder identificarse a los sujetos, también puede haber supuestos de certificación a través de certificaciones electrónicas cualificadas, sistemas de claves concertados, etcétera. Pero yo soy partidario, y creo que eso debe ser así, en mi opinión, que en la firma de los documentos a distancia, cuando sea obligatorio, la firma electrónica del ciudadano, la del subnotario, por supuesto, tiene que ser la cualificada, la de más alta calidad, la que antes era reconocida, porque es la que tiene eficacia funcional, equivalencia funcional. Y así lo dice el reglamento de identificación electrónica en su artículo, quiero decir, 25. Solo la firma electrónica cualificada tiene los efectos de firma manuscrita y nosotros debemos exigir esta. Esto ha sido discutido de otra firma de inferior calidad. Yo creo que debe ser efectivamente una firma cualificada de alta calidad para que el sujeto hay interpretaciones. Y luego, por finalizar, hay gente que dice que el 17 bis ya estaba previendo la autorización a distancia. Sinceramente, y os lo digo con todo el cariño del mundo, participé humildemente en este artículo y realmente no, nunca lo habíamos pensado. Nunca lo habíamos pensado, siempre defendimos el documento electrónico que podía hacerse, pero con la presencia de las partes, 5 ordenadores, 5 notarios, etc. Las circunstancias nos han dado este punto y bueno, no me ha dado tiempo realmente a hablar, bueno, un poquito del blockchain, del libro mayor registro que, bueno, se va a regular en la modificación del reglamento de identificación electrónica, pero creo que he dado una visión un poco así genérica de lo que quería exponer. Y perdonarme, y por supuesto, si no os ha gustado nada, tirarme piedras, que yo con mi suegra me defenderé allí donde pueda. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. La verdad es que vamos a necesitar una segunda sobre el blockchain. Sí, sí, sí. A ver, no sé si alguno quiere preguntar alguna cosa. Todos estos temas de la videoconferencia se hablaron muchísimo en la época de la pandemia. Estábamos allí todos a ver si se podía, si no se podía, y cómo sería el tema de la competencia, qué limitaciones habría, ¿no? Si lo podías hacer incluso desde tu casa.
Javier Oñate, dice: Curro, me gustaría conocer tu opinión acerca de la memoria elevada por el Consejo General al Ministerio de Justicia sobre el anteproyecto de reforma de la ley de notariado. Aquí me dicen, sí, que también me dice Víctor Asensio: fantástica exposición, felicidades al ponente, y estoy de acuerdo sobre la segunda, sobre el blockchain y cosas que han quedado pendientes. Sí, sí, es que Sí, muchísimo es aquí. que eso era muy difícil. Javier, no sé si ese, yo tengo algunos documentos, pero es exactamente, no sé si te refieres al último que se ha hecho comentarios sobre el mismo, no tengo conocimiento pleno sobre ese. Sí que tengo el conocimiento, bueno, del Consejo, de lo que había elaborado en la circunstancia de cómo el notario podía utilizar la videoconferencia en determinados supuestos. De poderes a pleitos, de cancelaciones, etcétera, pero esto es lo que tengo, que es un poco lo que se plasmó un poco en ese anteproyecto, ¿sabes? Esto es lo que yo te puedo decir, sí, lo que hizo el Consejo en ese momento. Bueno, mi opinión, vamos a ver, Javier, yo ciertamente esto es, si quieres arroz, 2 tacitas. Yo he dicho mi opinión claramente. Creo que no soy una persona, Javier, que me he caracterizado por ser muy antiguo. Ya sabéis que desde el año 98 he estado trabajando en las nuevas tecnologías, en la firma electrónica, etcétera, pero siempre he defendido que hay que preservar la función esencial del notario en el control de legalidad, en el control de veracidad. Y el control de legalidad es esencial, material como formal. Yo considero, mi opinión es que el sumum de donde el notario puede ejercer el mejor control de legalidad, el mejor control de veracidad, en la identificación, etcétera, en la legitimación, etcétera, es en la presencia física. Entendiendo presencia física, lo que todos entendemos. En los supuestos de esta presencia virtual, pues tenemos que utilizar los mejores instrumentos o medios técnicos para que el notario, a pesar de no estar en esa presencia física, pueda al menos suplir el que no esté con esa presencia física, pero sí a través de esa presencia, si quieres, inmediata o presencia telemática. Por eso habrá que utilizar unos medios técnicos muy buenos, por eso habrá que ver qué medios de identificación. Yo he dicho algunos ya, los del reglamento, una carta que va a haber de identidad digital europea quizás, y luego la firma que va a realizarse en presencia del notario a través de la videoconferencia y a través de, bueno, pues una firma electrónica que tiene que ser cualificada, a través del DNI electrónico o a través de un certificado cualificado o a través de una firma que en ese momento se cree a partir del notariado, porque ya sabéis que somos entidad de prestadores de servicios de certificación electrónica. Esto es un poco, Javier, lo que te puedo decir. Vale, no, ¿alguna cuestión más? ¿Alguna pregunta Sí, más? quisiera un momento, si no hay ninguna pregunta, es un segundo solo. ¿Podría ser? No hay de momento. Bueno, eso significa o que he sido clarísimo, o que se han dormido ya, o que me han matado. Pero algunos sí estaban, ¿no, María? ¿Ha habido gente o no? Sí, ahora mismo hay 34 personas y ha habido más, ha habido Bueno, bastantes más. pues oye, por supuesto os agradezco mucho porque yo realmente me hubiera ido al cine, así que os lo agradezco especialmente. Simplemente quiero decir una cosa, que otro día pues podríamos hablar de otras figuras o de otros temas, tal. El tema del blockchain, ¿sabes? Que está tan de moda. Yo solamente quiero decir una cosa, el blockchain es un instrumento tecnológico como la firma electrónica. El blockchain no elimina la función notarial ni mucho menos. Es un instrumento que tenemos que utilizarlo y ya veremos cómo lo vamos a utilizar. Pero imaginaros una cosa, en el blockchain yo puedo poner que Pepito López vende la Catedral de Málaga y digo quién es el vendedor y el comprador a través de una función hash adecuada a un documento. Y digo que lo he puesto el día 13 de julio del 2022 y que además hay trazabilidad y que además existe ese documento y que además ha sido inalterado. Pero eso no determina que efectivamente ese documento sea público. Significa que es un documento que existe en un momento determinado, pero no da la categoría de público, solamente sería la intervención notarial. Por ejemplo, yo puedo poner una función hash de un documento en que un sujeto vende la Catedral de Málaga a otro y creo que, bueno, que eso no da mucha seguridad jurídica. Con esto quiero decir que lo que da el blockchain es una trazabilidad, una seguridad de que algo existe en un momento determinado y que es inalterado.
Bien, también nos lo daba la firma electrónica cuando cuando enviamos documentos, etcétera. Pero lo que va a dar el control de legalidad será la intervención, y el blockchain va a ser un instrumento para ver dónde lo podemos aplicar, en las copias autorizadas, en los archivos digitales, etcétera. ¿Me entendéis un poco la idea? Es decir, que no hay que tener miedo. O sea, cuando alguien dice el blockchain, bueno, pues muy bien, cadena de bloques, perfecto. Es que no altera, no altera. Sí, ¿no? Es lo que has dicho, que las tecnologías al servicio de la seguridad. Yo sé que es muy amplio, no sé, la idea, bueno, mi idea siempre es, pues me he dejado muchas cosas. Lo que he intentado es, bueno, pues sistematizar matriz electrónica, a distancia, qué pasa en Europa, qué nos va a pasar, la directiva, el reglamento, la modificación, es decir, un poco, bueno, pues ha sido, no sé, siempre me quedo con la idea de que... Sí, de que Jorge Zamora, seguimos aquí con interés. También, Alicia, no sé bien el apellido, dice, muchas gracias, ha sido muy claro y con un espléndido sentido del humor. Muchas gracias. Oye, el jamón ya te lo enviaré, pata negra. Gracias, yo también te aprecio. Nada, si nadie tiene más que preguntar, Curro, te emplazamos a desarrollar el blockchain y más cosas. Sí, por ejemplo, fíjate, hay más cosas que se pueden hablar en el futuro. Aparte, esto es muy importante lo que hemos hablado, porque estamos hablando de nuestra propia esencia, pero también se puede hablar del blockchain, se puede hablar de los smart contracts, de la inteligencia artificial, de estos robots, de la herencia digital, ¿vale? Sí, la herencia digital, ¿qué pasa? Bueno, eso va para el segundo libro, ¿vale? Lo piden, están pidiendo el blockchain para otras ponencias, pues estás emplazado, que lo sepas. Sí, pero es que, ¿sabes? Esto era imposible hoy, vamos, que era muy, muy difícil, ¿no? He dado una idea de que es un instrumento y que no va a alterar nada, como tampoco lo alteró la firma electrónica. Nada por el blockchain va a cambiar, sino que es un instrumento para lo que sirve. Y luego nuestra aportación dará viabilidad y seguridad a lo que haga el blockchain. No sé si me explico. Es un canal distinto, como ha pasado sí, con muchos otros. Como se utilizaba, porque el blockchain utiliza la firma electrónica también, las claves asimétricas, el sistema, la función hash, o sea que yo fijaros como conclusión, y ya me voy, porque si no, María me mata. Fíjate, yo todo lo que digo me lo creo. Es decir, yo, si tuviera que hacer un anuncio publicitario, se me vería enseguida si no me creo lo que digo. Y yo me lo creo, me lo he creído siempre, que el notario tiene muchos años, desde el Código de Hammurabi, donde existía la escritura cuneiforme, hasta el siglo actual, y que nos lo tenemos que ganar día a día. Pero también tenemos que partir de defender nuestras esencias, nuestra función, nuestros principios, adaptándonos, por supuesto. Como decía un presidente del notariado, por ejemplo, las profesiones a veces se acaban. ¿Os acordáis que antes en las estaciones había un señor que llevaba las maletas, pero a alguien se le ocurrió el poner ruedas? El maletero desapareció y ahora las personas lo llevan con ruedas. El notariado no va a desaparecer porque se ha ido adaptando, pero con una cosa, permaneciendo en su esencia fundamental y con la confianza del ciudadano en la aportación de lo que hace en su función notarial. Pues nada, con esto, muchas gracias, porque es que ha sido pues lo que están diciendo todos, un placer. Dicen que quieren eso, que hables del blockchain en otra webinar. Y nada, pues muchas gracias a todos por vuestra asistencia aquí por la tarde y bueno, pues también nos emplazamos a todos para la siguiente. Muy bien, muchas gracias.